Bienvenido, gente. En este video vamos a hacer un repaso sobre el práctico que tienen que resolver, que no llegamos a verlo durante la clase, pero que por ahí está bueno que tengan algún tipo de introducción a estos datos y qué es lo que nosotras esperamos que puedan aprender resolviendo este práctico. Todo se basa en un dataset de el índice de libertad humana realizado por el Instituto Cato, en donde se miden distintos indicadores en todos los países del mundo o en casi todos a lo largo de los años. Y a partir de este conjunto de datos nosotros lo que esperamos es que realicen todo este ejercicio de encontrarle sentido y relacionar lo que nosotros vemos, como en este caso van a ser números del 1 al 10, con la realidad que entendemos que sucede en el mundo. Entonces, lo que vamos a estar trabajando van a ser un montón de indicadores, o esto es lo que hay en el dataset, en donde tenemos seguridad, tenemos libertad de movimiento, libertad de religión, de asociación, de expresión y diversas otras libertades con respecto a lo económico. Y nosotros lo que vamos a estar buscando responder es esta pregunta de acá: ¿qué niveles de libertad se viven en Latinoamérica, específicamente en cuanto a las libertades de identidad? ¿Por qué es importante plantear esta pregunta al principio? Porque todo análisis de datos tiene que estar enfocado hacia un objetivo. Analizar los datos sí tiene su etapa de exploración, sí tiene su etapa de conocerlos, pero siempre tenemos que tener algún objetivo en mente, porque es muchísima la información que se puede extraer y nosotros tenemos que de alguna manera realizar interpretaciones. Necesitamos sacar conclusiones con respecto a todos estos datos, y para eso tenemos que prefijar de antemano hacia dónde queremos ir, porque esto no está tan definido como decir, esto no se responde con un numerito, sino con un análisis, y hacia ese análisis es donde tienen que ir trabajando. Entonces, a partir de esto podemos plantear algunas subpreguntas, como por ejemplo, ¿qué significan estos puntajes? ¿Qué significaría un 4.5? ¿Cómo son las tendencias? Vamos a ver que tenemos series de tiempos, entonces, ¿cómo las analizamos? Podemos analizar país por país, podemos analizar año por año, es viable comparar una serie temporal con otra o tomar el promedio de todos los años. Todas esas preguntas hay que plantearlas antes de empezar a sacar promedios a lo loco y sacar medidas y numeritos sin pensar. Y también entender un poco de qué son estos indicadores, ¿sí? Lo principal que sacamos, si ustedes entran en esta página y fíjense de qué se trata este análisis y cómo se obtiene, pero tenemos un puntaje específico, el final, digamos, el resultado de este estudio, que es el HF Score, está en la columna HF Score, y que indica Human Freedom, ¿sí? Y esto a su vez está calculado a partir de otros dos indicadores, que son el EF Score para Economic Freedom y el PF Score para Personal Freedom. Entonces, este HF Score van a ver que va a ser un promedio de los otros dos indicadores. Y a su vez, este Personal Freedom es un promedio de un montón de otras columnas, entre las cuales se encuentran los indicadores de libertad de identidad. Entonces, no estamos hablando de variables independientes en este caso, sino que son totalmente dependientes, y vamos a tener que tener eso en cuenta. Son dependientes no solamente desde un punto de vista de la realidad, digamos, de interpretación, sino desde un punto de vista muy matemático. Una es el promedio de la otra, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar específicamente a ejecutar esta notebook. Empezamos por las primeras filas y acá hay algo que es bastante conveniente, que podemos leer el conjunto de datos directamente desde el lugar en el que está alojado en la web, ¿sí? Le pasamos una URL, es la misma URL que cuando ustedes hagan clic para descargar el archivo y les abra esa ventana de diálogo para que ya selecciona a dónde lo van a descargar, es ese mismo link. Fíjense que es un archivo CSV. Entonces, esta notebook se puede correr tanto en Colab como en JupyterLab y es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, acá veamos
¿Qué columnas tenemos? Tenemos 120 columnas y 1620 filas, son un montón de columnas, ¿sí? Es difícil realizar un análisis sobre tantas columnas. Por eso es que, como vamos a estar solamente estudiando o centrándonos en lo que son las libertades personales, vamos a quedarnos solamente con estas que son las variables principales: la libertad humana, la libertad económica y la libertad personal. Y nos vamos a quedar con todas las columnas que digan PF Identity, que son aquellas que se relacionan con las libertades de identidad. Ven que acá, por ejemplo, tenemos EF, Regulation Business Bribes, que es referido a la Economic Freedom, lo que son las regulaciones de business, y adentro de eso otra subcategoría que es bribes. Tendríamos que ver en nuestro país cuál es el puntaje para eso. Pero bueno, por ahora nos vamos a quedar con las PF Identity solamente. Y a esas columnas les vamos a sumar las que nos permiten identificar cada uno de los países. Y finalmente nos quedamos con un subconjunto de las columnas que nos interesan en este caso, que nos dicen el año de la medición, el código del país, el área en la que está. Y acá tenemos los diferentes indicadores, digamos, las diferentes cosas que se midieron, ¿sí? Por ejemplo, la libertad de divorcio, ¿sí? Tenemos ya va a ser el promedio de todas las anteriores, y para saber exactamente de qué habla cada una de estas tienen que entrar al PDF que describe el estudio para ver cómo se leyeron estos indicadores, ¿sí? Bien, acá seguimos con el análisis de tipos, y a mí lo que me interesa ver, eso salta porque no está bien intentado, es que fíjense que todas las columnas tienen tipo objeto, tienen tipo string. ¿Por qué sucede eso? Porque acá tenemos estas pequeñas guioncitos que se pusieron en el conjunto de datos para indicar que no había valor, y nosotros cuando leemos esto lee que todos los valores de la columna son strings. Así que con esta pequeña celdita de acá, este código, vamos a reemplazar cada uno de esos guiones por un nulo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que en este conjunto de datos tienen valores nulos. Y también tienen que pensar qué van a hacer con esos valores nulos. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la medición para Algeria del 2017 con un valor nulo? Descartamos toda la fila, lo rellenamos con 0, lo rellenamos con el promedio, lo rellenamos con el promedio de los países de la región. Hay muchas cosas para hacer, lo van a ver en profundidad en la materia que viene, pero acá tienen ya que tomar una decisión y vayan pensando a ver qué impacto tiene esa decisión en su análisis. Y acá tienen todos los ejercicios que tienen que realizar. Tenemos una parte 1 que es la que pueden ver o hacer con lo que vimos las primeras dos clases, y tienen una parte 2 acá que se completa con lo que vamos a ver en las dos clases siguientes, ¿sí? Algunos de los puntos son opcionales si es que tienen tiempo y los quieren realizar. Lo importante acá que queremos resaltar es qué es lo que esperamos, o mejor dicho, qué es lo que no esperamos. No queremos grafiquitos sueltos, no queremos numeritos sueltos, ¿sí? Tienen que pensar a ver qué significa esto que ustedes están sacando, o qué es lo que nos está diciendo esa imagen. ¿Por qué? Porque al hacernos la pregunta de qué es lo que nos está diciendo la imagen, vamos a poder generar imágenes que efectivamente nos estén diciendo algo, ¿sí? Porque hemos visto durante los videos anteriores que graficar un conjunto de datos, así como viene desde el mundo, digamos, te puede generar visualizaciones que realmente no muestran nada, ¿sí? Y un segundo punto a tener en cuenta es que para cada uno de los países vamos a tener varias realizaciones de la variable, una para cada año. Entonces, ¿es correcto comparar todos los años de todos los países, todos juntos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a combinar todas esas realizaciones de cada uno de los países en algo
que tenga sentido comparar de un año para el otro. Cómo vamos a tener en cuenta los valores faltantes que ya decíamos. Y tengan en cuenta también que es totalmente válido quedarse solamente con un año para realizar este análisis, ¿sí? En conclusión, esperamos que en este práctico puedan realizar un análisis profundo, que puedan entender cada una de las variables, cada uno de los estimadores que ustedes están midiendo, cómo lo están midiendo y que puedan sacar conclusiones en base a esos. Así que bueno, esperamos que lo disfruten.